Bien, mis hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios. En esta ocasión es el libro de Efesios, en el capítulo 4 de los versículos 7 al 16. Quiero comentarle una anécdota. Fíjese que desde que era yo muy joven me gusta la música clásica, así que yo coleccionaba algunos discos. Algunos de ellos me los regaló mi padre y otros los compré yo. Y aunque durante muchos años yo escuché este tipo de música, debo decirles que la experiencia más inolvidable fue la primera vez que escuché una orquesta sinfónica en vivo. Es algo realmente impresionante, o al menos para mí sí fue muy impactante. Recuerdo que esa primera vez, el momento en que la orquesta comenzó a tocar, bueno, pues la piel realmente se me puso chinita. Es un sonido poderoso, pero al mismo tiempo es armónico. Ese sonido llena la sala, es realmente algo impresionante. Y bueno, no es para menos. Una orquesta sinfónica consta de alrededor de 100 músicos. Y este centenar de músicos está dividido en 4 secciones: la sección de cuerdas, la de viento, la de bronce y la de percusiones, todos tocando al mismo tiempo. Mire, una orquesta es un buen ejemplo de lo que es unidad en la diversidad. Tantos instrumentos diferentes, coordinados por un solo hombre, el director, para ejecutar una misma pieza, pero cada uno aportando sonidos diferentes, y el resultado pues es extraordinario. Hace 8 días mis hermanos nos hablaban acerca de la unidad en la iglesia, ¿lo recuerda? Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Bueno, eso lo vimos y nos lo explicaron la semana pasada. En esta ocasión, mis hermanos, vamos a hablar de la manera práctica en que Dios planeó que esa unidad se diera. Y eso, mis hermanos, es en medio de la diversidad. Unidad por medio de la diversidad. Por un lado, Dios nos da la unidad que debemos guardar, pero por otro lado nos dota de una diversidad de capacidades para beneficio mutuo. A estas capacidades, bueno, la escritura les llama los harismata o los dones espirituales. Tal vez usted haya oído hablar de ellos, capacidades como la enseñanza, el evangelismo, el pastorado, las ayudas, la administración, etcétera. Bien, vayamos a la escritura y veamos de qué manera Pablo nos instruye al respecto de todo esto. Dice el versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Primero, Pablo afirma que a cada uno, y esto es enfático en el texto griego, nos fue dada la gracia. Ahora, Pablo establece un contraste entre la unidad de todos con la capacitación de cada uno. ¿Ya lo notó? A cada uno de nosotros fue dada la gracia. Ahora, déjeme hablarle un poco acerca de la gracia en general y después lo vamos a aterrizar de manera más concreta lo que está diciendo este verso. Mire, déjeme comenzar por decirle que dar es la esencia de la gracia. Y la gracia, mis hermanos, es uno de los grandes atributos de Dios. Dios es dador por naturaleza. Él da al ser humano bendiciones sin que éste los merezca. Dios da por lo que Él es, no por lo que nosotros somos. Pero la gracia de Dios, mis hermanos, va más allá de esto, porque Dios no solamente nos da bendiciones, Dios se da a sí mismo. Mis hermanos, Dios nos ha dado la salvación, nos ha dado su reino, nos ha dado su herencia, nos ha dado su espíritu, nos ha dado su sabiduría, su amor, su poder, su paz, su gloria y toda otra bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, como dice el apóstol Pablo. Sin embargo, mis hermanos, mucho más que todas esas bendiciones, Él nos ha bendecido con su presencia. Mire, con la presencia de Cristo en nuestra vida, no solo llega la salvación, también llega la capacitación y el poder para vivir de la manera que Dios desea y nos demanda. De nada, mis hermanos, serviría si Dios nos diera la salvación y luego nos dejara así. Dios no solo nos salva, también nos capacita y nos llena de poder para vivir de acuerdo
con esa salvación. En Efesios 6:10, por ejemplo, el apóstol Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Allí está, ¿lo ve? El Señor nos da fortaleza para hacer lo que tenemos que hacer, nos da poder para vivir de la manera que Él lo demanda. En Filipenses 4:13 el apóstol Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En 1 Timoteo 1:12 el apóstol dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y mis hermanos, aquí en Efesios 4:7 lo que Pablo nos enseña es que la gracia de Dios capacita o da poder al creyente para poder usar su don. Dios le da el poder o la energía para activar ese don que Él le ha dado y que pueda ser útil para el propósito que Dios tiene para cada uno. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Bueno, déjeme explicarle ahora la segunda parte del versículo. Conforme a la medida del don de Cristo. Mire, esta palabra don realmente en este verso hace referencia a un regalo, el regalo que hemos recibido de Cristo. Y la idea, hermanos, aquí es que Cristo a cada uno nos ha dado este regalo en una porción adecuada. Por eso utiliza aquí la palabra la medida. Nos ha dado de ese don en la medida exacta para cada quien. Mire, todos, la verdad es que todos somos diferentes y estas diferencias, bueno, se dan en torno a una gran variedad de cosas. Por ejemplo, nuestra genética, nuestra crianza, nuestra educación, las circunstancias que cada uno ha vivido, los entornos en los que hemos crecido, la gente que hemos conocido, etc. Y conforme a lo que cada uno es, escuche esto, Cristo nos ha dado la medida exacta de los dones para que funcionemos de la mejor manera. Y eso, mis hermanos, pues nos hace ser únicos en el cuerpo de Cristo. No hay nadie igual a ti. Nadie que pueda hacer las mismas funciones que tú de la manera que tú lo haces. Por lo tanto, yo quiero que sepas que tú eres necesario para la iglesia. Y si por alguna razón tú no estás usando tus dones, bueno, pues la iglesia sufrirá de alguna necesidad que nadie más supliría de la manera que tú podrías hacerlo. Los dones o capacidades que Cristo nos da nos son repartidos a cada uno en medidas diferentes. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí en este texto. De manera que, aunque haya, por ejemplo, varios maestros en la iglesia, cada uno de ellos será diferente de los demás. Puede ser, por ejemplo, que haya algún maestro que tenga la capacidad sobresaliente de enseñar a niños, mientras que habrá otros que trabajen más eficientemente con adultos. También puede ser que haya maestros que tengan una comprensión más profunda de la escritura que otros, mientras que, por otro lado, puede haber maestros que suelen ser muy prácticos, aunque tal vez sean menos profundos, etc. Así con cada creyente recibe una medida distinta de los dones, de manera que cada quien en el cuerpo de Cristo resulta ser único. Bien, mis hermanos, resumiendo esto que estoy diciendo, porque me parece que es importante que no pierda de vista nada de esto, es una enseñanza práctica la que nos quiere dar Pablo. Déjeme hacer un breve resumen de lo que hemos dicho hasta aquí. Mire, en este texto aprendemos que en medio de la unidad de la iglesia también hay una diversidad. Y es en esa diversidad que Dios hace que funcionemos perfectamente en unidad, como en el ejemplo de la orquesta sinfónica. También, mis hermanos, aprendemos que estas capacidades nos hacen útiles y únicos. No provienen estas capacidades de nuestra propia habilidad, no nos son inherentes de manera natural, tampoco proceden de nuestro esfuerzo, sino que son un regalo de Cristo. Él es quien nos los da. Por lo tanto, no debería haber en nosotros ninguna jactancia ni sentimiento de superioridad.
También, mis hermanos, aprendemos que cada uno de los creyentes ha recibido por lo menos un don, y ese don lo ha recibido en la medida exacta, de acuerdo a la voluntad de Cristo, lo que nos hace únicos en el servicio que podemos realizar en la iglesia. Aprendemos también que cada uno es necesario para el buen funcionamiento de la iglesia y que si tú no estás ejerciendo tu don, recuerda esto, estás afectando a la iglesia. Y además, sin duda también estás ofendiendo a Cristo al despreciar el regalo excepcional que Él te ha dado, que es único e irrepetible. Y por último, mis hermanos, también hemos aprendido hasta aquí, que es Dios quien nos da el poder para usar nuestros dones. Ese poder viene de la presencia de Dios en nosotros y nos hará estar dinámicos en cualquier situación dentro del cuerpo de Cristo. Bueno, vamos, mis hermanos, ahora a ver, según lo va diciendo Pablo en este pasaje, la razón por la cual Cristo es capaz de darnos este regalo. Esa es la secuencia que el apóstol da al pasaje. Vamos a los versos 8 al 10. Dice allí el apóstol, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Bien, mire, Pablo de una manera extraordinaria nos ilustra el derecho de Cristo a dar los dones a su iglesia, y para ello él está citando aquí al Salmo 68, 18. Ahora déjeme decirle cuál es el contexto de este salmo. Este salmo fue escrito para celebrar que el arca de la alianza fue llevada a Jerusalén después de que había sido capturada por los filisteos y posteriormente recuperada, pero tenida en la casa de un hombre que se llamaba Obed-edom. Y esto nos lo cuenta ya el segundo libro de Samuel en el capítulo 6. Tal vez usted recuerde que, bueno, a causa de los pecados del pueblo judío, de sus líderes, Dios permitió que ellos fueran derrotados en una batalla por los filisteos, el arca fuera capturada y llevada por ellos. Más adelante Dios se iba a encargar de que esa arca fuera devuelta por los filisteos y estuvo un buen tiempo ahí en la casa de este hombre Obed-edom. Y en el momento en que David decidió que esa arca tenía que ir a Jerusalén, bueno, se hizo una gran procesión a Jerusalén. Jerusalén es un monte, por lo cual aquí se está hablando de subir, de la presencia de Dios subiendo a Jerusalén. Y bueno, pues así como el arca que representaba la presencia de Dios ascendió a Jerusalén, que ya dije que es un monte, así Cristo también ascendió a los cielos, después de haberse hecho hombre, de haber venido a este mundo naciendo de una mujer, después de haber sido puesto en una cruz y haber muerto como un malhechor, el Señor ascendió a los cielos. A eso se está refiriendo Pablo cuando dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Ahora, de esta última frase, las partes más bajas de la tierra, bueno, yo quiero aclarar de una buena vez, porque a veces hay confusión en esta parte, que no se está hablando aquí de que Jesús haya descendido a los infiernos, como lo enseña la Iglesia Católica, sino que se refiere a su humillación al hacerse hombre y morir en la cruz. Fue después de esa humillación que Cristo fue exaltado al ser recibido a la presencia del Padre, que también aceptó su sacrificio y luego de lo cual el Señor Jesucristo se sentó a la diestra del poder de Dios y desde allí, escuche esto, Él llena de bendición a todas las cosas creadas, pero en particular, mis hermanos, a la iglesia. Por eso el apóstol Pablo escribe aquí, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Mire, en todo esto que acabo de explicar, Pablo, sin embargo, se centra sobre todo en una cosa, en la exaltación de Cristo, más que en la humillación, en la exaltación de Cristo. Déjeme hablarle un poco del contexto de los tiempos de Pablo y de dónde es el que él toma tal vez esta ilustración. Mire, en los tiempos antiguos,
cuando un rey salía a la batalla contra sus enemigos y triunfaba sobre ellos, ese rey era recibido de vuelta con gran exaltación. Mira, realmente había un gran desfile por la calle principal de la ciudad, y esa calle normalmente llevaba hasta el Palacio del Rey, que estaba en un sitio alto. Y en ese desfile tal vez puedo imaginar, ahí iba el rey montado en un gran caballo blanco con todo su ejército, pero también a pie iban marchando los prisioneros que él había capturado en la batalla. Esos prisioneros, mis hermanos, eran exhibidos como muestra de la victoria del rey. Ahora, el rey, durante esa procesión, ese desfile, bueno, él repartía entre el pueblo los despojos que había ganado en la batalla. Es decir, el botín o la riqueza que él había arrebatado a esos reinos que él había derrotado, no se los quedaba para él solo, los repartía entre el pueblo. Y mis hermanos, esto equivale para Pablo al hecho de que Cristo, después de haber vencido por medio de su humillación a la muerte, al pecado y al diablo, junto con sus huestes demoníacas, Él los exhibió delante de todos como enemigos derrotados. Y luego el Señor, ya vencedor, repartió el botín a su pueblo, es decir, a la iglesia, y ese botín es toda clase de bendiciones, incluidos los dones espirituales. Pablo se está refiriendo a todo eso cuando en este versículo 8 él dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Mis hermanos, yo quiero decirle que, bueno, hay en la primera parte de este versículo 8, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Es una frase difícil de explicar, tal vez la frase más difícil de todo ese texto que estamos viendo el día de hoy. Pero bueno, yo quiero aclarar en qué consiste esto. Mire, en los tiempos antiguos había una costumbre que se daba en las batallas, en las guerras. Resulta que cuando los soldados de un rey que habían sido capturados por el enemigo y hechos prisioneros y puestos allá en un calabozo, tal vez esperando la muerte o ser hechos esclavos, bueno, ellos siempre esperaban que su rey finalmente triunfara y entonces les rescatara y les devolviera la libertad. Cuando esto sucedía, el rey victorioso sacaba a aquellos hombres del calabozo, pero aquí es donde viene esta costumbre que yo le quiero comentar. Ese rey victorioso consideraba a esos soldados que habían estado prisioneros como prisioneros suyos, aunque era para más adelante ponerlos en libertad. De modo que podía decirse que en ese desfile él también llevaba presos a los presos, para después, en su momento, liberarlos y también darles parte de la riqueza de la victoria conquistada. Por eso Pablo dice aquí, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Bien, mis hermanos, esto sin duda que tiene un significado maravilloso para nosotros, porque estos presos significan allí en la mente del apóstol Pablo todos aquellos que en un momento fueron prisioneros del pecado y del diablo, pero que Cristo recuperó, rescató con su victoria en la cruz, pero que aún no han sido liberados. Ahora, ¿cómo es esto? Bueno, mis hermanos, estos son los que a lo largo de la historia de la humanidad han sido escogidos por Dios ya desde antes de la fundación del mundo por su propio designio, pero ellos van a ir siendo liberados en su debido momento. A medida que el Evangelio se va predicando a través del tiempo, de las edades, del mundo, a través del mundo, y esos prisioneros del pecado escuchan el Evangelio de Cristo y entonces vienen a la libertad en su momento. Yo debo decirle que usted y yo somos ese grupo. Nosotros somos ese grupo. A nosotros Cristo nos ha libertado y después nos ha llenado de bendiciones y cuidados. Nos ha colmado de dones y ha hecho caer por tierra a nuestros enemigos,
porque nuestro Rey ha ganado la victoria sobre todos ellos. La iglesia, mis hermanos, es un grupo altamente privilegiado, como ya se ha mencionado, y aquí Pablo nos lo vuelve a dejar en claro, porque mis hermanos, nosotros que éramos prisioneros del diablo, del pecado, de la muerte, el Señor nos ha rescatado de allí e incluso nos ha hecho participantes también de su exaltación y de esos dones extraordinarios que Él ahora nos da. Bien, vamos a los siguientes versos y versos 11 y 12. Bueno, allí se nos va a hablar un poco acerca de algunos dones, pero déjame explicarle en qué sentido. Mire, hasta aquí nos ha hablado el apóstol Pablo de esas capacidades que Él da a cada uno, que Cristo da a cada uno. Pero en estos versículos 11 y 12, bueno, ahí se nos va a hablar acerca de algunos dones que no son en lo particular dados, sino más bien son para toda la congregación. Dios también ha dado a algunos hombres capacitados por Él con dones que el Señor ha designado para edificar a la iglesia, y estos hombres y sus dones son regalados a la iglesia por el Señor. Vea lo que dice el verso 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bien, déjeme explicarle rápidamente en qué consiste cada uno de estos dones. Y yo quiero comenzar, bueno, en primer lugar por el asunto de los apóstoles. La palabra apóstol simplemente quiere decir enviado, alguien que es enviado con una misión. En la escritura, cuando se menciona a los apóstoles, se está haciendo, mis hermanos, referencia sobre todo a ese grupo que era conocido como los 12. Obviamente estamos quitando de esta lista a Judas, el traidor, y usted sabe, Hechos capítulo 1 se nos dice que en su lugar se escogió a un hombre que le sustituyera. Este hombre es Matías, y mis hermanos, el requisito para considerar a alguien apóstol, tal como lo dice allá la escritura, bueno, tenía que ser una persona que hubiera sido testigo del ministerio de Cristo, desde su bautismo por Juan el Bautista hasta el tiempo de su resurrección y su ascensión. Bueno, Matías cumplía con esos requisitos, así que por eso fue incluido. Y aparte de ese grupo de los 12, mis hermanos, solamente más adelante iba a ser aceptado el apóstol Pablo, quien también en su camino a Damasco fue testigo del Cristo resucitado. Fue instruido por el Señor, incluido en ese selecto grupo de apóstoles, que hay que decirlo, es un grupo que quedó cerrado. Después de estos 12 hombres y Pablo, no volvió a haber más apóstoles, no hubo sucesores de los apóstoles. Fue un grupo que cumplió con una tarea determinada, y después, mis hermanos, de ese número no volvió a haber más, de manera que si usted llega a escuchar que en la actualidad alguien se nombra apóstol o es llamado apóstol, bueno, eso es un engaño. No hay tal cosa como apóstoles, no hay nadie en la actualidad que cumpla con los requisitos para ser apóstol. Así que eso deséchelo, es solamente un engaño. Bien, ¿cuáles eran las funciones de un apóstol? Básicamente pudiéramos decir dos funciones principales. La primera de ellas es que ellos fueron los que pusieron el fundamento doctrinal para la iglesia. Dios inspiró a estos hombres para que a través de sus escritos ellos dejaran el fundamento doctrinal para la iglesia. Y usted sabe que el Nuevo Testamento fue escrito en su mayoría por apóstoles o bajo la supervisión de un apóstol por algunos otros hombres inspirados también por Dios. Pero, mis hermanos, esta fue una de las tareas más fundamentales que ellos desarrollaron. Bien, la otra función, dije que eran dos. Bueno, los apóstoles iban en su tiempo recorriendo el imperio romano, el mundo,
predicando el Evangelio. Esa predicación del Evangelio era respaldada con señales, con milagros. De esa manera ellos daban evidencia que su mensaje había sido dado por Dios, porque era acompañado del poder de Dios a través de estas señales. Ellos iban predicando el Evangelio y también mis hermanos iban plantando iglesias por donde quiera que iban. A esas iglesias ellos les enseñaban y después partían de allí a otro lugar y abrían otra iglesia. En ocasiones regresaban a confirmar las iglesias que habían plantado anteriormente, etc. Estas eran las dos funciones básicas de los apóstoles en la iglesia. Bien, lo segundo que menciona aquí Pablo, pues a los profetas, que hay que decirlo, al igual que los apóstoles, el ministerio de profeta tuvo su tiempo, terminó ese tiempo en el que fue útil este don, estos hombres, y después de ello ya no se volvieron a dar. Mire, realmente los profetas eran hombres que recibían revelación directa de Dios. Esa es la característica de ellos. Sabemos por el Antiguo Testamento que el ministerio profético fue abundante en Israel. En ese tiempo del Antiguo Testamento ellos recibían un mensaje de parte de Dios para el pueblo, cuando el pueblo estaba realmente en una situación de pecado muy grave. Bueno, Dios enviaba ya a los profetas, pero mire, en el Nuevo Testamento, los profetas del Nuevo Testamento, más bien Dios los había dado a la iglesia, porque usted debe saber que para esos primeros años de la iglesia, bueno, pues no existía el Nuevo Testamento, lo único que se tenía era el Antiguo Testamento, y para esa naciente iglesia seguramente que las congregaciones tenían en ocasiones problemas, tenían preguntas que el Antiguo Testamento no podía contestar. Entonces Dios había dado a sus profetas para que ellos recibieran las revelaciones de Dios y atendieran las necesidades específicas de cada congregación. Por eso usted recuerda aquellas palabras de 1 Corintios capítulo 13, donde el apóstol Pablo dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. Es decir, esa parte que se conociera el Antiguo Testamento, y cuando había necesidad que el Antiguo Testamento no cubría, los profetas entraban en acción para declarar a la iglesia lo que era necesario. Pero en ese mismo pasaje el apóstol Pablo dice, pero cuando venga lo completo, cuando venga lo perfecto, lo que es en parte terminará. Por eso, mis hermanos, cuando el Nuevo Testamento se completa, el canon del Nuevo Testamento queda ya completo, se cierra la revelación de parte de Dios. Una vez que el Nuevo Testamento está completo, no hay más revelación de parte de Dios, por la sencilla razón de que el Nuevo Testamento contiene todo lo que la iglesia necesita para su buen funcionamiento. Lo que Dios ha querido revelar a la iglesia está allí en el Nuevo Testamento, no hay necesidad de más revelación. El ministerio profético terminó. Si usted escucha que alguien viene a llamarse profeta, a reclamar el ministerio profético, bueno, eso no existe, mis hermanos, eso ya ha quedado en el pasado, cumplió su función y allí terminó. Bueno, pero a continuación Pablo va a hablar de otros dos ministerios, otros dos tipos de personas que Dios ha dado a la iglesia como un regalo para la edificación del cuerpo de Cristo. Y lo siguiente que Pablo menciona son los evangelistas. Mire, esta palabra evangelista no aparece muchas veces en el Nuevo Testamento, solamente unas dos ocasiones, aquí y allá en el libro de Hechos, que se le aplica a Felipe, ese hombre que probablemente pertenecía a ese grupo que fue llamado a servir las mesas, de donde se cree que surgieron los primeros diáconos. Bueno, Felipe también era un gran predicador de la palabra y la escritura le llama así, evangelista. Bueno, los evangelistas, mis hermanos, son aquellos que tienen básicamente la función de predicar el evangelio. Un evangelista pertenece a una iglesia local, pero sale de esa iglesia local y va a otras partes normalmente para predicar el evangelio con gente que no ha escuchado la palabra de Dios,
Y mis hermanos, aparte de predicar el Evangelio, tienen la función de explicar correctamente ese Evangelio. La iglesia es edificada numéricamente a través de los evangelistas, a diferencia de los apóstoles que iban predicando y plantando iglesias. Bueno, los evangelistas pertenecen a una congregación local. Los apóstoles pues no pertenecían a una congregación realmente, sino a todas las congregaciones. Los evangelistas, bueno, pertenecen a una, salen de allí para predicar, para enseñar el evangelio y para plantar iglesias. Mis hermanos, la siguiente mención, bueno, es de pastores y maestros. Hay quienes piensan que este asunto de pastores y de maestros es una referencia a un solo ministerio que incluye estas dos capacidades, pastorear y enseñar. Hay otros que piensan que está hablando aquí de dos cosas distintas, por un lado pastores y por otro maestros. Sin embargo, mis hermanos, lo más probable es que esté refiriéndose a una sola. ¿Por qué razón? Porque el ministerio pastoral está siempre unido al asunto de la enseñanza. Mire, déjeme explicarle un poco esto. Estos hombres que aquí son llamados pastores, el Nuevo Testamento también les menciona por otros dos títulos. Aparte de pastores, son llamados también ancianos y obispos. Ahora, el nombre de pastores se les daba porque un pastor lo que normalmente hace es apacentar al rebaño. Es decir, llevarle a los lugares donde el rebaño se alimenta, donde toma agua, donde puede descansar. Sobre todo, mis hermanos, la función de la alimentación. Ahora, un pastor de una congregación, ¿cuál es la manera en que alimenta a esa congregación? Mis hermanos, la manera de alimentarles a través de la enseñanza de la palabra. Por eso aquí la función de pastor siempre va a estar ligado con esto. Ahora, también estaba el otro título, el de ancianos. Y mis hermanos, el título de ancianos proviene de la cultura judía. Entre los judíos, aquellos hombres que se encargaban de gobernar al pueblo, de legislar las situaciones donde la gente del pueblo tenía algún problema, algún asunto que era necesario que se juzgara. Bueno, pues iba con ese grupo de ancianos, de gobernantes, y ellos se encargaban de juzgar todas estas situaciones. De manera que cuando el título se le aplica en el tiempo de Pablo a los pastores, bueno, por lo menos los lectores judíos sabían exactamente a qué se estaba refiriendo cuando a alguien se le llamaba anciano. A estos que Pablo llama aquí pastores, también se les llamaba ancianos. Cuando se les llamaba por este título, bueno, la gente sabía que era porque ellos estaban puestos para gobernar las congregaciones, para juzgar los asuntos que ahí se llevaban, para guiar al pueblo, para algún asunto, algún problema, pues ellos estaban puestos ahí para enfrentarlo, para juzgarlo. Mis hermanos, pero el otro título, dijimos que eran tres, pastores, ancianos y también presbíteros. Bueno, la palabra presbítero era un título más bien usado en el círculo político de los romanos. Cuando algún hombre era designado gobernador sobre una parte pues de ese imperio romano, normalmente pues eran regiones amplias, así que ellos necesitaban también de tener supervisores que se encargaran de regiones más pequeñas en ese gobierno que ellos tenían, y esos supervisores, bueno, siempre respondían ante la autoridad superior, entregaban cuentas con ellos, pero también hay que decirlo, tenían la libertad para poder administrar esas regiones sobre las cuales se les había puesto. Ellos tenían esa libertad de cambiar cosas, de implementar algunos métodos para el gobierno, etcétera. De manera que, bueno, los oyentes de Pablo, cuando escuchaban ese título de presbíteros o supervisores, inmediatamente sabían que la función que se correspondía con ese nombre, pues era esta la de gobernar, la de implementar cosas para el buen funcionamiento de los que estaban bajo ese gobierno. Mis hermanos, y esto describe pues en parte la función de los pastores, ancianos, presbíteros, la enseñanza, el cuidado, la supervisión, juzgar algunos asuntos dentro de la iglesia, etcétera.
Hay que decir, mis hermanos, que en el caso de los pastores, los que están puestos en las congregaciones, bueno, ellos no tienen un poder político, no ejercen una autoridad sobre la iglesia en base a la dignidad de su persona, no es así. Como hemos estado viendo, bueno, son simplemente una parte más dentro de la congregación, pero mis hermanos, la autoridad que ellos pueden ejercer sobre la iglesia, sin duda que proviene de la palabra de Dios. Ellos, en base a la palabra de Dios, van a poder juzgar las cosas dentro de la iglesia, dirigir a la iglesia, exhortar a la iglesia, fundamentados sobre esta autoridad que Dios les ha dado en la palabra. Esto es así. Bueno, mis hermanos, ¿por qué el Espíritu Santo, por qué Cristo regaló estas capacidades en hombres que dio a la iglesia? Bueno, pues el texto nos lo sigue diciendo más allá adelante. La iglesia necesita crecer, necesita madurar, no puede quedarse estancada en una niñez perpetua, porque eso no es conveniente. Usted sabe, y Pablo utiliza aquí precisamente esta metáfora, que un niño es inocente, es ingenuo. Engañar a un niño pues es relativamente fácil. Usted sabe que incluso la gente que se roba a los niños a veces lo hace por engaños. Y bueno, en las congregaciones sucede esto. Hay congregaciones donde realmente el desconocimiento de la palabra es mucho, donde podemos decir que son congregaciones que son como niños, que pueden ser fácilmente llevados al error. Dice aquí el apóstol Pablo que hay gente que es hábil en manejar el engaño, en manejar las artimañas del error. Y bueno, esto es así. Déjeme decirle que yo en una ocasión me invitaron por allá a predicar a una congregación que por cierto era numerosa. Pero bueno, iba yo a hablarles en esa ocasión de algunas cosas del profeta Daniel. Y yo comencé preguntándoles si habían leído Daniel. Y bueno, algunos dijeron, no sabemos quién es Daniel. Eso me pareció algo extraño. Entonces yo dije, bueno, ¿sabrán quién es David? Y solamente una o dos personas me dijeron, bueno, yo sí, pero los demás no sabían quién era David. ¿Saben quién es Abraham? Y me dijeron, no, no sabemos quién es Abraham, díganos quién es Abraham. Bueno, realmente estaban en un desconocimiento muy grande. Mis hermanos, a las congregaciones que son así como niños, son fáciles de ser movidos de su fe y llevados al error. Una iglesia debe crecer, debe estar capacitada para servir, debe estar capacitada para ayudarse mutuamente, pero también debe tener el conocimiento necesario para no ser arrastrada al error. Bien, mis hermanos, pues para esto es que Cristo ha dado estos dones, estos hombres capacitados a la iglesia. Dice en los versículos 15 y 16 del apóstol Pablo, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bien, mis hermanos, vamos a dejarlo por hoy hasta aquí, que el Señor permita que en nuestra iglesia siga en esa unidad que Dios le ha dado, pero, mis hermanos, reconociendo cada uno sus capacidades. Recuerden lo que ya hemos dicho, esas capacidades son regalos que usted recibió de nuestro Dios Jesucristo, no las desprecie, no lo haga menos, póngalas a trabajar, porque Dios también le ha dado la gracia, el poder, la energía, para que usted pueda poner por obra esos dones, ponerlos a trabajar. Mis hermanos, sus dones son únicos, la iglesia los necesita y sin duda, mis hermanos, que esta iglesia podrá ir creciendo de una manera uniforme. En un cuerpo no es normal que crezca más un brazo que otro, que crezca un pie más que otro. Todos debemos irnos edificando, como dice Pablo, en amor, para llegar a la estatura de un hombre maduro, no ser más niños, sino nuestra iglesia tiene que llegar a una madurez. Mis hermanos, vamos a dejarla allí. Que Dios les bendiga y les permita hacer esto que hemos escuchado.